Hoy vamos a meditar con la ayuda del Señor sobre un tema que yo creo que a cada uno de nosotros nos está mostrando realmente la necesidad de escucharlo. El título de la reflexión es La realidad del servicio. Para poder servir al Señor es necesario ser el último. El mundo al revés, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana, porque los discípulos tampoco lo entendieron, les costó mucho entenderlo. Es el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Dice: Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, a los discípulos de Cristo no les cabía en la cabeza el que su maestro fuera a pasar por la vorágine del sufrimiento. ¿Cómo puede ser que el Mesías tenga que sufrir? Pero además, que para ser el primero se tenga que ser el servidor de todos. Eso es algo que no cabía en su cabeza. Y que en las nuevas categorías del reino de Cristo sea un niño el que ocupe el lugar preferente. En aquella sociedad esto era algo que no tenía sentido. Así es que no era fácil para ellos dejar la concepción en la que habían sido educados desde la infancia. Toda la vida habían visto las cosas de una manera y ahora Jesucristo les está diciendo algo que no entienden. Pero lo cierto es que para ser discípulos de Cristo tenían que cambiar, tenían que aceptar el sufrimiento, porque ese es el camino de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que sufrir y tuvo que morir para hacer posible nuestra redención. Hermanos, nosotros no somos mejores que nuestro Maestro. No somos mejor que nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos cuesta que entre en nuestros valores y en nuestras cosas. Vivimos en una cultura en la que la mentalidad de hoy pues se ha adaptado al cambio. Es cierto. La sociedad de hoy ha cambiado mucho, pero no para mejor, lamentablemente para peor. Se cambia con más facilidad que antes, pues de ordenador, de coche, de casa, incluso de país, incluso pues de pareja. Es una sociedad que vive unos cambios muchas veces con demasiada facilidad y realmente debemos de escuchar lo que nos dice el Señor, porque también se cambia de modo de pensar, se cambia de modo de vivir, los valores para el comportamiento y hasta puede ser que se cambie de religión. El cambiar está al orden del día y además quien no cambia, pues le dicen que es un retro, vive en otra época, ¿verdad? Pero hermanos, no todo cambio es bueno para el hombre. Ni todo cambio significa progreso.
que las cosas van a ir a mejor. Hay cambios que son desagradables. Seguramente dejar el país y la familia para buscar trabajo no es agradable poder tener lo que hacer, pero hoy día sabemos que esto es así. El cambio al que el Señor nos invita es el cambio que viene desde Dios. Ese es el cambio que realmente importa para nosotros. O sea, el cambio que viene de Dios y que Dios espera de nosotros es para que seamos más personas, mejores personas, para que vivamos mejor, para que vivamos la dignidad humana de una forma adecuada. O sea, el cambio que Dios quiere es el de la injusticia por la justicia, del abuso, del cual pues vemos tanto en este mundo, al servicio a los demás, servir a los demás, de la infidelidad a la fidelidad. Fijaros qué pocas palabras estoy diciendo y qué contrapuestas están unas con otras, ¿verdad? Del odio al amor, de la venganza a una palabra que nos cuesta mucho, al perdón. Saber perdonar. De la cultura de muerte a la cultura de vida. Del pecado a la gracia de Dios y a la santidad. Es la llamada de nuestro Señor Jesucristo y de Dios para nuestras vidas. Por esto en estos versículos el Señor recuerda una vez más la razón de su venida y la necesidad de morir y resucitar. Se lo ha dicho varias veces. En Marcos se lo ha dicho 3 veces, se lo dice. Está claro que entre Jesús y los discípulos hay una profunda distancia interior. Por eso sus discursos no son comprendidos, o quizás de una forma superficial. Y hermanos, es ahí donde estamos nosotros también, como sus discípulos. ¿Hemos entendido todo lo que el Señor espera de nosotros? ¿Vivimos de acuerdo a lo que el Señor realmente se proponía al llamarnos a ser hijos suyos? Fijaros la estrategia de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y nuestro Señor Jesucristo, que siempre estuvo rodeado de mucha gente, en esta ocasión no quiere que nadie sepa dónde está. No ha pasado mucho tiempo desde que Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo, en el capítulo 8, 27, lo vemos allí. Entonces llegaron al monte de la Transfiguración, iban caminando, seguramente se cree que fue el monte Tabor, o quizás fue la montaña donde en el capítulo 9, los versículos anteriores, nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro al sanar a un niño. Bueno, desde ese lugar dice el texto que salieron, porque ya ha terminado su ministerio en el norte, en toda Galilea, y ahora se dirigen hacia el sur, van a ir hacia el sur. Y para nuestro Señor Jesucristo, este viaje significaba no ir a Jerusalén. Él sabía muy bien que le esperaba una cruz. Hermanos, este es un factor importante que debemos de considerar. Todavía se encuentran en la tierra que es relativamente amiga para él, Galilea. Allí le escuchaban, allí él pudo predicar, allí pudo enseñar lo que había venido a hacer. Y dice el texto que caminaron por Galilea. Hay un comentarista que dice que Galilea es el lugar desde donde Jesús llama a los discípulos, en el capítulo 1, al que les dice que vuelvan para esperar su venida, en el capítulo 14, 28, y también es el lugar por donde enseña a sus discípulos. Y el hecho de que él no quería que supieran dónde estaba es porque quería dedicar su tiempo a enseñar a sus discípulos. Y por eso los reúne en aquella casa. Jesús acaba de obrar su último milagro y ahora cambia su actividad de hacer milagros por la de enseñar a sus discípulos, de enseñarnos a nosotros en esta mañana. Jesús no volverá a Galilea hasta el primer día después de la resurrección, cuando se encontró con sus discípulos, como encontramos en el capítulo 14, 28 y 16, 7. Está viviendo un momento difícil. Hermanos, él sabía lo que le esperaba. Y seguramente en su corazón había pues una pesada carga. Era una tensión que estaban viviendo.
Pero lo más curioso es que podemos preguntarnos qué sentía Jesús al dejar Galilea, donde ha tenido tanto éxito para dirigirse a Judea, pues donde va a conocer toda la oposición, lo conoce. Jesús no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. Y habiendo salido de allí, dice el texto, esta es una frase que marca el camino de nuestro Señor Jesucristo, un camino, como decía antes, hacia la cruz. Pero en los versículos 30, la segunda parte del versículo 30, la última parte, pues nos encontramos con, y el 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Enseñaba a sus discípulos y les decía cosas tremendas para ellos, porque les está preparando para ese espantoso final de viaje. Están llegando al final y el Señor quiere que ellos entiendan qué es lo que va a ocurrir. Y esta es la segunda ocasión en la que se los dice. Y este mensaje es más corto de los otros tres, en el capítulo 8, 31 y en el 10, 33, 34. Y en los tres Jesús predice su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Así es que, mientras él trataba de enseñar a los apóstoles ese profundo amor que él sentía hacia ellos y que todo el amor, con toda la carga de lo que es el amor, lo iba a manifestar en la cruz, ellos estaban pensando en otra cosa totalmente distinta. Hermanos, en todo acto verdadero de amor, siempre se pone el interés de los demás en el centro de nuestras vidas. Y eso es lo que trae realmente alegría a nosotros. Saber que estamos haciendo lo mejor para los demás. Según Jesús, todos esos actos son vistos por Dios como un darse de uno a Dios. Tanto amamos a nuestros semejantes que estamos expresando la entrega también a nuestro Dios. Dice el texto que será entregado. O sea, se puede traducir como algo que será pasado, o sea, como algo que ya ha ocurrido. Y eso nos muestra un aspecto importante de lo que está ocurriendo allí. Y es que era Dios mismo quien había ofrecido y había enviado a su Hijo. Era Dios, o sea, lo que estaba ocurriendo estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Era el propósito de Dios, hacer posible nuestra redención. En Romanos 4:25 el apóstol Pablo nos dice, quien fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Dios tenía un propósito, no era algo gratuito. Y en el capítulo 8, versículo 32 nos dice Pablo, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Hermanos, creo que estas palabras del apóstol Pablo deben de hacernos reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestro compromiso con nuestro Dios y nuestra confianza en nuestro Dios. Bueno, Jesús utiliza la misma palabra para advertir a sus discípulos que ellos también van a ser entregados. En el capítulo 13:9 se los dice, vais a tener que experimentar las mismas cosas que voy a experimentar yo. O sea, la palabra que utiliza es paradidomai, que literalmente significa algo que ha ocurrido. Y está también utilizándose para referirse a la traición. Alguien que va a traicionar. Bueno, es interesante notar estas palabras, porque los eruditos dicen que paradidodai es como un pasivo divino, o sea, que se refiere a Dios sin nombrarlo. O sea, que Dios está detrás de todas estas cosas. Así es que no hay nada que se escape a la mano de Dios. Y es interesante señalar que quien traicionará a Jesús debe encontrarse allí, entre los 12 discípulos. Y Jesucristo les está enseñando. ¿Qué estaría pensando Judas cuando estaba escuchando todas estas cosas de nuestro Señor Jesucristo? Y que alguien le iba a traicionar, que alguien iba a llevarlo a la muerte, lo iba a hacer realidad todo eso. Hay dos versículos del Antiguo Testamento que forman el fondo para esta palabra, entrego. En Isaías 53:6 se nos dice el Señor le ha entregado por nuestros pecados.
Bueno, Judas estaba allí. Él sabría ya lo que estaba haciendo y qué estaba pensando, porque él pensaba igual que los demás compañeros, los demás discípulos. Y él no aceptaba, no toleró que esto fuera así. Jesús habla de la resurrección cada vez que anuncia la pasión, pero enfatiza la cruz en vez de enfatizar la tumba. Y hermanos, este es un factor importante también para pensar en nosotros mismos, porque en el relato de la resurrección del capítulo 16, de los versículos del 1 al 8, el Cristo resucitado no aparece, porque el énfasis está en la cruz. El que quiera venir en pos de mí, no nos gusta. Bueno, pues debemos de tomar nuestra cruz también y seguirle a Él en sus pasos. Hermanos, porque el problema del versículo 32 es que viendo no veían, oyendo no escuchaban. Pero ellos no entendían esta palabra y encima tenían miedo de preguntarle. Y nuestro Señor Jesucristo, pues no podemos decir que no hablaba con toda claridad. Los discípulos de todas formas no entienden. Y es que hay un abismo tan grande entre las expectativas de los discípulos y lo que Jesús les estaba diciendo, que tienen miedo de preguntarle para que le aclare. No quieren demostrar su ignorancia. En el capítulo 8, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro unas palabras que ellos escucharon también y no querían que el Señor también les dijera algo semejante. En el 8:33 les dijo: pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo veo yo las cosas? ¿Cómo las ve Dios o cómo las ve la gente o cómo las veo? Hermanos, los discípulos no gozaron hacer una pregunta que Jesús pueda considerar que no es oportuna, no está adecuada. Y parece probable que hayan visto algo de su horrible futuro y prefieren disimular. No quieren ir más a fondo. Hermanos, debemos de considerar que en la época de Jesús y de Pablo, la cruz se consideraba un escándalo. Y hoy continúa siéndolo, evidentemente. Y aquí tenemos una clave para entender la lección que nos da Cristo, porque siempre queremos evitar la cruz. Tendemos a acomodarnos. Queremos llevar la fe muchas veces a una serie de sentencias morales que nos sirven para enfrentar y calmar las trágicas maldades que nos trae la vida y el mundo. Hermanos, estamos en medio de un desierto en este mundo y continuamente tenemos dificultades y retos que afrontar de la misma forma que los discípulos, pero muchas veces reaccionamos como ellos. Solamente tenemos que ver algunos que predican el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Hay personas que predican el evangelio y dicen que si tú te entregas al Señor, las cosas te van a ir muy bien y vas a tener un Mercedes, vas a poder tener un reloj de esos de lujo y vas a vivir en la opulencia. Hay quien predica tales cosas. Toma la cruz. Ese es el mensaje, esa es la realidad que nos viene de nuestro buen Dios y debemos de estar dispuestos a abrir los ojos a esa realidad o hacer como los discípulos, que veremos lo que hacen. Bien, continúan en el camino y en el versículo 33 nos dice: y llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Bueno, han tenido un conflicto, digamos, intelectual y espiritual. Todo lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores, pues les está haciendo, es como un mazazo en la cabeza, ¿verdad? Y dice el texto que llegaron a Capernaum. Capernaum era el hogar de donde vivía Pedro y donde vivía nuestro Señor Jesucristo. Y dice que llegaron a la casa. O sea, no a la casa, no dice la casa, sino llegaron a casa. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, no era la casa, sino que estuvo en casa, o sea que era un lugar familiar,
un lugar donde estaban pues realmente en la intimidad entre ellos. En esa intimidad permite que mostremos nuestra relación íntima con el Señor. ¿Tenemos intimidad con el Señor? ¿Tenemos esas oportunidades? Y tenemos ahí un comentario. En el capítulo 4, versículo 11. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, solamente por parábolas. Y el Señor quiere hablarnos con intimidad, quiere darnos a conocer la realidad de su propósito para nosotros. Y ahora, como sabría el Señor de lo que habían estado hablando por el camino, les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Bueno, la pregunta de Jesús provoca un silencio vergonzoso. Sabían exactamente que no era de presente, no era razonable lo que estaban diciendo, de modo que comprendían ellos lo que estaba ocurriendo allí, qué es lo que estaba pasando en la conversación y en las preguntas de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que Jesús les decía que habían de esperar la traición, o sea que les acaba de decir esto, y también posiblemente la muerte, ellos estaban pensando en un puesto en el reino. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más importante? Y hermanos, tenemos que decir que esta contradicción es muy lamentable. Nos muestra que los discípulos, turbados por la conversación con nuestro Señor Jesucristo sobre su muerte, simplemente se hicieron, como decimos hoy día, el sueco. Ignoraron lo que no podían entender y cambiaron el asunto por algo que estaba en sus corazones. ¿Qué es lo que pensaban? ¿Qué había en su corazón? Fijaros, en el capítulo 10, 35 y 37, pues cuando el Señor anuncia de nuevo todas estas cosas, pues nada menos que Santiago y Juan le piden a Jesús que les conceda un lugar en la gloria a su derecha y a su izquierda. ¿Qué hay en el corazón del género humano? ¿Qué hay en mi corazón? Bueno, hermanos, esta es una pregunta que en este momento, pues el Señor nos está también haciendo a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la motivación más profunda que me mueve día a día? Tengo actitudes similares a las de los apóstoles al discutir mi grado de poder en los diferentes ámbitos de la vida, allí donde nos movemos. Queremos ser el primero. Yo soy. Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 35 al 37, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, sentándose, dice el 35, la primera parte, y les dijo, los 12 están en casa con Jesús. Y notamos que el hecho de sentarse, un maestro, significaba pues que era alguien importante que podía enseñar. Así es que les está llamando la atención, porque les va a decir cosas muy importantes que ellos necesitan entender y que necesitan oír y que necesitan poner en práctica en su vida. Así es que nuestro Señor Jesucristo, cada vez que anuncia su pasión, pues ante la falta de comprensión de los discípulos, pues les da una enseñanza. O sea, les enseña algo muy importante. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Y todos, y el postrero de todos. Y el servidor, que la palabra que se utiliza es diáconos, de todos. Alguien que va a servir a los demás. Jesús pone, hermanos, aquí el mundo al revés. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Invierte las costumbres establecidas. Pone el primero al último y el último lo pone al primero. ¿Y dónde está la importancia de lo que está enseñando Jesús aquí? Pues está enseñándonos que lo importante es el servicio. ¿Somos capaces de servir? La persona verdaderamente grande es un diácono, usando la palabra del original, un servidor, un sirviente, una persona que pasa el día cuidando a gente. Diáconos es un trabajo humilde.
Tenemos que preguntarnos, hermanos, si Jesús está diciendo la verdad cuando dice que el sirviente es el grande. Evidentemente, vemos y sabemos que es cierto, que es así. Gente servidora, gente dispuesta a entregarse para el beneficio de los demás. Hay en la historia el padre Damián en Hawái o la madre Teresa, todos hemos oído hablar de estas personas. Son personas que inspiran gran afecto, que tienen gran influencia dentro de la sociedad, que producen unas reacciones. No aliviaban el sufrimiento de los que atendían, eso no estaba en sus manos, pero inspiraban grandezas en gente que nunca les ha conocido, ¿verdad? Tenemos unas referencias positivas de estas personas. Así es que su testimonio trae a gente a nuestro Señor Jesucristo y hacia el servicio cristiano. Hermanos, creo que este es un factor muy importante que debemos de tener presente en nuestra vida. Y es importante y maravilloso que a estas personas Dios les diga que son grandes. Estos son los grandes. Pero es necesario ser como Padre Damián o Madre Teresa. Hay pocos santos famosos, ¿verdad? Pero hay muchos que no son famosos. Y todos conocemos a personas que saben servir a los demás, que tienen en su corazón y su disposición el deseo de expresar el amor de una forma fehaciente y clara hacia las demás personas. Nuestro Señor Jesucristo tiene millones de personas así. Porque Cristo transforma nuestras vidas, transforma nuestro corazón, nos muestra y nos enseña cómo hemos de actuar, cómo hemos de proceder. Solamente que hemos de poner nuestro oído fijo a lo que Él nos dice. Pensamos muchas veces que la gente exitosa está situada ahí arriba y los demás están ahí abajo. Y nuestro Señor Jesucristo escogió otra imagen, la imagen de rodeadores. Nuestro Señor Jesucristo está en el centro y la verdadera inclusión en el círculo de Jesús incluye situarnos a uno mismo alrededor de Jesús. Es algo importante. Esto son palabras de un comentarista que me han gustado. Yo siempre he usado el símil de unas ruedas. ¿Sabéis? Las ruedas de una bicicleta. ¿Qué es más importante, la rueda o el eje? Mirad, la rueda de la bicicleta se mueve porque el eje recibe la tracción de la cadena. Y es necesario que los radios confluyan exactamente en el centro. Y hermanos, esto es lo que debe de ser nuestra vida cristiana. Estar siempre conectados con nuestro Señor Jesucristo, estar alrededor de Él, para que nuestras reacciones realmente ya no vivamos nosotros, ni reaccionemos nosotros, sino que reaccione Cristo en mí. Son las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Bueno, pues para aclarar las cosas, nuestro Señor Jesucristo tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y la enseñanza de Jesús, pues al enseñar, al poner al niño, pues convierte al niño en un ejemplo para una lección. No está enseñando al niño, sino que está utilizando al niño para enseñar a sus discípulos. Jesús explica que si los discípulos de verdad quieren saber quién es grande en el reino de Dios, deben de fijarse bien, muy bien, en los niños. Toma al niño en sus brazos, lo abraza. Ya que Jesús está sentado, podemos imaginarnos que lo abraza, lo toma y lo toma alrededor de su cuerpo. Y eso pues realmente despista totalmente a los discípulos, los deja turbados. Porque en ese tiempo los niños tenían muy baja estimación. Eran un estorbo, o sea que un maestro difícilmente, un rabino, pues iba a actuar de esta forma. Así es que estaba poniendo a los niños, pues para la sociedad de entonces, a nivel de una mujer o de un esclavo. O sea, quien cuidaba a los niños eran las mujeres, o sea, eran las madres. Así es que sabían que no podían interferir en los asuntos de los hombres. O sea, los niños eran pues algo que incluso pues podían estorbar, ¿verdad? Así es que un rabí tomara a un niño en brazos en presencia de los discípulos, pues era algo inusual, no era algo normal. Y Cristo les dice, el que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, en la versión de Mateo, Jesús pide a los discípulos que vuelvan y sean como niños.
a Nicodemo, ¿os acordáis que le dijo? Es necesario nacer de nuevo. No puedes seguir viviendo de esa forma. Tienes que cambiar. Bueno, es algo importante escuchar las palabras tan sencillas que está diciéndoles nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 37, Jesús liga al niño consigo mismo y asimismo con Dios. Así es que establece de esta forma una relación del niño y Dios. Bueno, la pregunta es, ¿soy capaz de hacerme como un niño, tal como lo pide nuestro Señor Jesucristo? Bueno, dejo la respuesta a cada uno de nosotros. En el capítulo 10, versículo 15, Jesús pide a los discípulos que recibieran el reino de Dios como un niño. Pero aquí, en este pasaje, les pide que reciban a los niños de la misma manera que recibirán a Jesús o a Dios. En otro lugar, nuestro Señor Jesucristo les dice que de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso nos da una base muy firme para saber que un niño siempre, si tiene cualquier percance, va a ir con el Señor. Así es que lo que está queriendo decirnos nuestro Señor Jesucristo es que debemos de tratar a los niños con gran respeto, porque el niño también simboliza, pues, a cualquier persona necesitada, cualquier persona que, necesita de nuestra ayuda y de nuestro cuidado. De modo que este es un factor importante que debemos de tener muy claro en nuestra vida. A un niño no lo podemos dejar, ¿verdad? Nuestros hijos los cuidamos de una forma especial y debemos de cuidar también a todos aquellos que necesiten de nuestra ayuda. Los versículos 42 al 47 nos dicen, estos pequeñitos que creen en mí, o sea, personas de cualquier edad, pero que no han madurado en su fe, deben de ser incluidas también, debemos de cuidarnos de ellas. Además, Jesús nos pide recibir a aquellos que no tienen hogar, los minusválidos, los que padecen de enfermedades mentales, los enfermos, los ignorantes. He hecho aquí una lista, personas del tercer mundo, cualquier otro que no pueda recompensarnos con nuestra hospitalidad o tiempo. Con esta enseñanza, hermanos, Jesús no suprime la ambición, sino que la encamina de nuevo. Dicho entre paréntesis, Salvador está ocupándose de organizar para este pueblo luego nos explicará algo de ese proyecto que han recibido las autoridades de San Feliu con mucha simpatía, porque hemos de cuidar de los niños y especialmente aquellos que son deben de ser objeto especial de nuestro cuidado. Hermanos, tenemos que reconocer que nosotros como Iglesia nos hemos visto afectados por este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo nos incita a que cuidemos de estas necesidades. Ayer estuvieron los hermanos entregando alimentos, ¿verdad? Era ayer que tocaba. Bueno, es una inquietud y los hermanos que están trabajando en ello, puedo deciros que es para hacerles un monumento. Es una bendición del cielo, hermanos que se cuidan de entregar alimentos a gente necesitada. Bueno, pues la Iglesia, tensos y desesperados, pero la Iglesia siempre debe de acordarse de aquellos que Jesús ha llamado los pequeñitos, porque estamos tentados a seguir los favores de los ricos y poderosos. O sea, siempre pensamos en buscar personas con cierta influencia, incluso que financien nuestro ministerio o que nos abran caminos, o sea, buscando influencias. Y estamos tentados a llevar nuestro ministerio a gente guapa y encantadora. Y quizás nos olvidamos de los que nos caen mal, porque nos caen mal, ¿verdad? Bueno, pues esto no debe de ser así, no debe ser así. No debemos de buscar tener influencia, ni pretender ser una iglesia importante. Hermanos, los discípulos no entendieron nada, dice el Evangelio. Y hermanos, la pregunta es, ¿cuánto de esto nos pasa también a nosotros? Nos cuesta entender el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos creamos expectativas que están fuera de lugar y que solo abarcan la lógica humana. La lógica humana nos conduce al egoísmo,
La lógica de Dios nos conduce al desprendimiento. Y hermanos, en la comunidad no se trata de tener mayor poder, sino de servir mejor. En definitiva, podemos decir, hermanos, Jesús vino a este mundo, bajó para servir. Los discípulos querían subir para dominar. Y la pregunta con la cual os dejo esta mañana, ¿yo? ¿Cuál es la motivación más profunda de mi yo? ¿Qué es lo que nos mueve en verdad? Que el Señor nos ayude para dar una respuesta no de voz, sino de hechos, de acuerdo a esa humildad, a ese servicio que Él nos demanda. Que el Señor nos bendiga.